Bien, clase número 16, perdón, estaba sin audio, no tenía encendido el micrófono. Muchas gracias, Moshe. Clase número 16 de la serie Entendiendo la muerte del Mesías. Y vamos a dar esta clase porque las personas al comenzar a estudiar este tema desde la perspectiva judía, desde la perspectiva de la Torah, cuando ven uno o dos videos, surge inmediatamente la idea, sobre todo si han visto todos los 15, surge la pregunta, entonces, ¿por qué murió? Ok, me dicen, ya entendí que el Mesías no murió como un sacrificio por los pecados de la humanidad, porque los profetas dicen, ahí está escrito, que cada quien va a pagar su propio pecado, no pueden pagar a alguien más por tu pecado. Entiendo que el Corban Pesaj no profetiza, no tipifica la muerte de un Mesías Redentor futuro, que los sacrificios tampoco aludían a la muerte necesaria de un ser humano para salvar a la humanidad, todo ese tipo de cosas entendemos, ¿ok? Entonces me dicen, ¿por qué entonces murió el Mesías? O sea, ¿cuáles son las causas de haber muerto? Y eso es el motivo de la clase. De hecho, el profesor Harold también ya dio su participación. Ahí estuvo muy correctamente en la clase, donde precisamente está enseñando desde, claro, desde una perspectiva más histórica, más académica. Saben que él es de esa línea. Y hoy nos toca explorar los textos. Ahora sí vamos a ver los textos. Esta es la parte que me toca a mí. No la dimos en una sola acción porque se hubiera alargado mucho. No sé cuánto me vaya a llevar, pero el profesor ya llevaba 2 horas. Entonces, imagínense, yo me llevaba 1 hora y media, entonces serían 3 horas y media, hasta 4. De una sola acción, bueno, sería a lo mejor demasiado tiempo en una sola clase. Por eso hicimos aparte. Bien, entonces, dicho esto, como introducción, sigamos a lo que es vamos a compartir pantalla por aquí. Ajá, para que no entiendo. En un momento, porque tengo abierto muchas cosas, parece. Aquí está. Se ve correctamente, ¿verdad, Michelle? Y hay repetidos versículos donde se nos dice esto. Bien, entonces aquí tenemos repetidos intentos donde los textos dicen querían matar al Mesías. ¿Ah? Querían hacer, ¿por qué? Ah, vamos, esto solamente como vamos a explorar los textos a ver qué dice. De entrada, sabemos que la parte acusadora recae sobre él las pruebas, ¿sí? Así también lo dice la Gemara en Gittin 48b, donde dice la carga de la prueba recae sobre el demandante. Entonces, esto los que querían matarlo debían ellos buscar porque con qué acusarle para que lo pudieran matar. O sea, no nada más es llegar, bueno, lo apedreamos, lo matamos. Tenían que buscar un motivo. ¿Ah? Y vamos a explorar esos motivos. Son varios, así que vamos a ir con calma. Eh, Primero, es que, y también es importante lo que voy a decir, no todos, no todo el pueblo, como bien expuso ya el profesor Harold, no todo el pueblo es el que quiere matar al Mesías. ¿Ah? Y vamos a ver que dentro de los que lo ejecutan, de hecho, también hay grupos que podemos ver. Y dentro de los enemigos o a los adversarios del Mesías, aquellos que planean su muerte, hay quien cree que
tiene la obligación de ejecutarlo. O sea, sinceramente, son personas piadosas que creen tener una obligación religiosa para ejecutarlo. Matithia capítulo 12 nos dice aquí, en esta parte, el conocido milagro sobre el hombre que tenía la mano seca, y ese evento se registra como efectuado en un Shabbat. El versículo 13 dice, entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabulaban contra él para ver cómo podrían destruirle. Ajá. Aquí es lo mismo, pero en el libro de Marcos, ahí en Meir, que dice que comenzaron a tramar o confabular con los herodianos, con el grupo que seguidores que son personas que concuerdan, simpatizantes de Herodes. ¿Ah? Y pues lo mismo, para destruirle. O sea, desde que comienza casi el libro de Meir, ya vemos que ahí están los fariseos. ¿Ah? Y ya hay controversias. Una de ellas es la controversia del Shabbat. Y más adelante escribiremos un libro especial sobre ese tópico. Ajá. Entonces, hay algunos que creen que está rompiendo el Shabbat. Si rompe el Shabbat, si quebranta el mandamiento, un mandamiento tan importante, eje central, ajá, un eje central en el judaísmo, que es el Shabbat, entonces dice, este es un hombre malvado, ¿por qué lo hace? Y entonces empieza por ahí, como dice en Hillel, dice, pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacer a Yeshua. Entonces, nuevamente, vean, la ira. Estas personas, no digo que habían actuado de mala fe, no digo que sean personas malvadas, no, simplemente eran hombres piadosos, pero que se llenaron de ira porque creen que el Mesías está quebrantando un mandamiento, entonces dicen, lo ven como una obligación. Ajá, porque él mismo lo dice, de hecho en Yohanan dice, los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora que cuando cualquiera que los mate creará que hacen un servicio a Dios. Eso no solamente va a suceder con los discípulos, sino sucede con el mismo maestro. Ajá. Hay personas dentro de los fariseos que al verlo, en su opinión, al verlo quebrantar el Shabbat, que no es que haya quebrantado realmente el Shabbat, pero bueno, hay algunos que así lo creen, pero no estamos específicamente en ese tema. Y pues obvio, dice Deuteronomio, dice de Barim, y no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. No, en otras partes también dicen, no tendrá piedad tu ojo, o sea, para aplicar la ley, para entregar a las personas, y es más, para ejecutar, dice, después de un juicio, por supuesto, un juicio acorde al derecho hebreo. Uno tenía, por ejemplo, un castigo era apedrearlo. ¿Y quién lo apedreaba? Bueno, dice de Barim, pues ahí está, aunque sean tus hermanos, sean parientes, no le tendrás piedad. Entonces ellos, al recibir todo esto, ajá, lo conocían en la Torá, tienen ese celo. Ajá. Nuevamente tiene ese celo, la ira los lleva para allá. Por eso también es importantísimo controlar el enojo, la ira, porque como vemos puede llevar a una situación muy desagradable y con consecuencias irreparables en algunas circunstancias. ¿Ah? Bueno, entonces estos son un grupo de judíos fariseos piadosos que creen que tienen la obligación. Entonces, anótenlo. Un grupo dentro de los adversarios cree que están cumpliendo
el mandamiento de la Torah, de no tener piedad, de entregar al transgresor, de ejecutarlo, pero se les olvida. Por eso digo, la ira puede ocasionar muchas cosas. La ira les ocasiona de que lo quieren apedrear, como que viene, ya lo quieren matar ahí, como lo vimos en las primeras citas. Querían, algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Otros dice, se ocultó y salió al templo, pero ya tenían piedras en la mano para apedrearlo. No, espérate, eso no es la justicia de la Torah, eso no te pide la Torah. La Torah no dice que tú tengas que ejecutar, tú no eres juez. Están designados, de hecho en Parashat de Shoftim dice así, jueces y oficiales tendrás, vas a poner, vas a delegar. Hay personas que el juez va a dictaminar culpabilidad, sí o no, si tiene culpabilidad o se le absuelve. Y los policías o los alguaciles son los encargados de hacer valer la decisión judicial que ha tomado el juez. No puedes agarrar la justicia por tu propia mano, porque fíjense, aún que fuera culpable, no es tu deber, como un pueblo normal, un judío normal, no es tu deber. Tiene que pasar la persona así, aunque sea culpable, tiene que pasar por el juicio. No te puedes saltar el juicio. Y eso es lo que en su celo, en su ira, estos olvidaba. Entonces, digo, no, repito, no es que sean malos judíos, sino que están aplicando las cosas mal. Ajá. Se ofuscaron por el momento. No los dejó ver más allá y ya querían agarrar las piedras para ejecutar. Así no funciona. Así no funciona. Tiene que haber todo un juicio y eso es lo que también dio el profesor Harold la vez pasada. Bueno, ya vimos a ese pequeño grupo, pero hay algo también importante y es que si le escarbamos un poquito, nos dice que lo que realmente les motivó a llevarlo a la muerte, uno, fue la ira, ya vimos. Dos, fue la envidia, porque su fama empieza a crecer. Dice en Yohanan capítulo 5, recordemos que hay un milagro también en Bethesda. Ajá. Donde ese milagro no lo vamos a tocar, pero bueno, en esa parte específicamente dice, después lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Está hablando con el que fue sanado. El hombre se fue y dijo a los judíos que Yeshua era el que le había sanado. A causa de estos judíos perseguían a Yeshua porque hacía estas cosas en el día de Shabbat. Bueno, es de la Biblia de las Américas. Así dice el día de reposo, Shabbat. Ajá. Entonces, nuevamente, el factor Shabbat. Ese va a ser su pretexto. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver. En Yohanan, capítulo 7, ahí están los versículos, dice, recuerden, el Mesías no sube, le dice, ustedes suban porque todavía mi tiempo no ha llegado, y bueno, se van sus hermanos, se va su familia, y como de encubierto, como oculto, sube, ¿ajá? Y bueno, ya dentro de la fiesta dice, no os dio Moshe la Torah, y sin embargo ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuran matarme? Y la multitud contestó, tienes un demonio, ¿quién procura matarte? Claro, no iban a decirle, oye, que te queremos matar. No iban a poder, ¿y por qué? ¿Ah? No, pues porque me enoja, porque lo envidio, no puedes decir eso. Cualquier persona en su sano juicio no lo haría. Entonces, ¿qué hacen? Buscar algún pretexto en el cual ellos se puedan tomar para ejecutarlo. Y ese era lo de Shabbat. Ajá. Lo de la sanidad en Shabbat, ¿sí? Ellos dicen, no, está prohibido sanar en Shabbat. Está prohibido. Entonces, según su opinión, sana en Shabbat, pues es un transgresor de la ley, por tanto debemos entregarlo para ejecutarlo. Pero no era por eso. Bueno, entonces les dijo, oye, pues, ustedes tienen la Torah, ¿por qué quieren matarme? Ajá. Entonces, pues se excusan diciendo, nosotros no te queremos matar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no lo quieren matar?
están frente al pueblo, pues están entre la multitud, no van a aceptar que lo están persiguiendo por causas egoístas como la envidia y el enojo. Por supuesto que no. Ajá. Y dice, si para no violar la ley de Moshe un hombre es circuncidado en el día de reposo porque estáis enojados conmigo porque se den por completo un hombre del día de reposo. Ya lo he comentado, qué relación hay entre la circuncisión y el tener el Shabbat. Ajá. ¿Qué es todo esto? Bueno, lo comenté y que no tenga puede ir a la revista Remonit, donde hablamos en esto, o también adquirir el libro donde explicamos estos versículos con más tiempo, con más con citas y argumentos. Bueno, entonces dice, no juzguen por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Pero ¿qué les molesta? Estamos viendo que están ellos enojados con el Mesías, que le tienen envidia porque está creciendo su fama. Ok, pero ¿por qué están molestos? Están molestos porque él los enfrenta y los exhibe. Esta es de esas veces. Les dijo, ¿por qué ustedes quieren matarme? ¿Ah? Entonces el pueblo dice, los fariseos quieren matarlo, ¿por qué? Entonces los está exhibiendo ante el pueblo. Por eso ellos dicen, no, ¿estás loco? ¿Quién quiere matarte? No quiere matarte aquí. Ajá. Aunque si dentro sí lo querían matar, bueno, pues entonces sienten eso como una ofensa personal. Ajá. Aparte les dice aquí, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con un juicio justo. O sea, no saben juzgar. Si decir que sanar en Shabbat está mal, que está quebrando la ley de la Torah, pues entonces su juicio está errado. A gente como los de élite, líderes, que les digas que están equivocados es una ofensa tremenda. Y hay muchos que no aceptan, así sea súper evidente que el error lo han cometido, lo omitirán, no hablarán de eso, le darán vuelta, lo que quieras, pero no es fácil para una persona que está en un puesto de liderazgo aceptar que se ha equivocado. Ajá. Y no solamente aceptar que se ha equivocado, sino redirigir su camino, o sea, hacer lo que debe de hacer. Pues entonces estas personas, sino juzgar con juicio justo. Ok, ya, ¿qué está sucediendo ahí? Bueno, entonces, nuevamente, en el capítulo 7, pues unos versículos más adelante dice, entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar? Y ven, habla en público y no le hacen nada. Entonces, sí había gente que había notado que lo querían matar. ¿Ah? Entonces, pues, decían, ¿no es este el que lo quieren matar? Habla en público. Que, como habla el público, ¿no será en verdad que los gobernantes reconocen que es el Mesías? Es lo que dije. Ahora reconocen, les enoja que su fama crezca. La gente lo empieza a identificar como un posible candidato a Mesías. Eso va a ser la gota que derrame el vaso para ellos. Sin embargo, nosotros sabemos que de dónde es dice, pero cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. No cambié las cosas, las tomé de las versiones normales, sobre todo de la Biblia de las Américas, algunas otras, pero bueno, no usé una versión judía por ahí, así que bueno, nada más para hacer una nota. Ok, entonces ahí está, algunos ya lo empiezan a identificar como el Mesías. Ajá, dice, los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas cerca de él y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendieran. O sea, dice, mira, fue un error, no queríamos, pero se está haciendo
un alboroto, estás en pleno Sukkot, es una fiesta de peregrinaje, todos los judíos de todas las partes vienen y se reúnen en Jerusalén, entonces hay una multitud. Si tú dices algo ahí, se empieza a expandir y va a decir que va a ser como la pólvora. Si alguien lo identifica aquí, más y más y más, entonces va a ser un problema que ya no nos vamos a poder quitar. Tenemos que aprenderlo. Así, ahorita ya, de modo. ¿Ah? Bueno, sucede que al último día, donde habla la muy, muy famosa parte de el que crea en mí, como dice la escritura, tendré ríos de agua viva. Bueno, después de esa parte nos dice el texto, y algunos de ellos que querían prenderle, pero nadie le echó mano. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no nos trajeron? Los alguaciles respondieron, jamás un hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces, mandan a algunos para que los aprendan, pero estos son impresionados, son impactados con el conocimiento de ellos, el conocimiento del Mesías y de cómo habla. Entonces es sorprendente para ellos. Pues mejor no lo arrestaron, ¿no? Y los fariseos entonces le dicen, es que también ustedes han sido engañados, se han dejado engañar. ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ajá. Entonces ven preocupante su fama creciente. ¿Por qué? Porque lo están identificando como Mesías. Ya enseñó el profesor Harold. ¿Qué implica eso? Decirse Mesías es decirse rey. La implicación es, no queremos el gobierno romano, vamos a ser libres, solamente Hashem gobierna sobre nosotros. Ajá. No hay espacio para el César, no hay un espacio para esto. Es esa parte que implica. ¿Ah? Entonces los gobernantes le decían, oye, ¿acaso ha creído uno de nosotros? No se dejen engañar. O sea, estaban batallando con ese problema de su fama creciente y sobre todo con la identidad. Bueno, porque si bueno dices, es solo un maestro que pues, por ahí tiene mucha gente que decía, bueno, es peligroso, pero lo podrían dejar pasar. Pero no se trata de eso. Hay quien lo cree el Mesías. Dice, por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está este? Y había mucha murmuración en contra de la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Había una división de opinión, algunos que decían, él es el Mesías, es una persona buena, cómo es que un pecador, porque así se acuerdan en otro pasaje, también se dice, es un pecador porque quebranta el Shabbat. Dice, no, no es posible, como un pecador Hashem lo escucha y me sanó. Ajá. Este, bueno, pues hay un hervidero de opiniones, pero sí hay gente que dice, no, es un engañador, extravía a la gente. Por eso en Mateo 27:63 se le dice al Mesías, nos acordamos que aquel engañador dijo que al tercer día, porque lo tenían algunos como engañador. O sea, había personas que lo identificaban sinceramente, que lo seguían y apreciaban sus enseñanzas, que decían, este es el Mesías, es una persona buena. Pero había personas que decían, no, este es un engañador. ¿Y qué dijimos? Estos piadosos, estos judíos, no tendrían que ser precisamente malos, pero tenían en su mente que él era un engañador. ¿Y qué tenemos que hacer? Entregar a las autoridades. Él es una persona que pervierte al pueblo, que se extravía a la gente, pues entonces necesitamos quitarlo de medio, como dice la Torah, y quitarás lo malo delante del pueblo, ¿no? Y bueno, entonces, esa es otra. Ya vimos, porque su fama crece con un Mesías y porque los enfrenta. Aquí vamos a hacer más énfasis por sus ofrendas. ¿Por qué lo quieren matar? Yohanan en el capítulo 8 dice, pero como insistía en preguntarle, Yeshua se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado será el primero en tirarle una piedra. ¿Ah? ¿Por qué ponemos esta parte? Bueno, porque nuevamente, ¿qué hace la gente? ¡Pum! Es una mujer pecadora. Bueno, ¿qué nos dice la Torah?
y el juicio, muchas cosas que no concuerdan. ¿Dónde está la Torah dice, y nada más la matarás a ella? No, se tiene que matar. Si la encontraron en el mismo hecho del adulterio, tendrían que juzgar primero a los dos y no a uno. ¿Dónde dejaron ir al otro? No estamos diciendo quién sabe quién sería, quién sabe si, porque ahí dice el texto, los tomaron en pleno acto. Ajá, los agarraron en pleno acto. ¿Dónde dejaron al otro? Tal vez era importante, tal vez era una persona con influencia y lo dejaron ir, no lo sé. Ajá. Pero de que no estaban siguiendo el proceso y lo que quieren hacer es apedrearla, así que les dice, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, si ustedes no tienen pecado, pues entonces una vez, va, háganlo. Pero pues todos dejaron las piedras y se fueron, porque pues todos tenían. ¿Ah? Y lo que estaban haciendo es incorrecto, se están saltando todas las cosas. ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde está el juicio? Deben llevarlo ante los jueces, ellos deliberan. No es que cualquier judío pueda decir, ya eres culpable y se acabó. No, así no se maneja. El rabí Joshua mismo, cuando se le acercan unos hermanos y le dicen, maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. El mismo maestro dice, ¿soy yo acaso juez? Yo soy, en Masore Toma dice, ¿acaso yo soy repartido? ¿No? Entonces, no es juez, él no era juez, no podía dictaminar en esa parte, y menos si se trata de cuestión de pena capital. Ajá. Bueno, entonces se sienten afrentados. Dejan toda la gente enardecida y seguramente ahí están algunos líderes y le dicen, dicen, no, pues ustedes también están haciendo malas cosas, no tienen juicio justo y aparte les llaman pecadores, pues entonces lo sienten como una ofrenda a su propia persona. ¿Ah? Además, ahí mismo dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Yeshua le dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros usáis según la carne y yo no juzgo a nadie. Entonces, aquí hay una discusión entre ellos y les vuelve a remarcar, ustedes juzgan según sus apetencias, según sus pasiones. ¿Ah? Es más, ustedes son ignorantes. Imagínate decirle a personas así, a personas de alto liderazgo y todo así, dicen, como ellos también dicen, tú eres pecador, le dicen a esta persona que le preguntaron, oye, ¿quién te sanó? Le dicen, tú eres pecador, nacido en pecado y quieres enseñarnos a nosotros, y lo echaron fuera. Porque, ¿cómo nos vas a enseñar a nosotros? ¿Cómo te atreves? Ese espíritu lleno de orgullo, del cual tienen por su posición, entonces se ven como si les estuvieran agrediendo físicamente, como si le impartiera con cada uno de esos dichos una cachetada a cada uno de ellos. Así lo sentían. ¿Ah? Entonces continuamos. Y dice, entonces le dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestros pecados. ¿Qué hace énfasis? Ya vemos dos citas que ya les llamó pecadores. Ajá. Acuérdense que aquí les dicen pecadores, por ejemplo. Están sentados, están sentados a la mesa y dice el texto, Matitía, por ejemplo, nos dice que ahí junto al Mesías estaban cobradores de impuestos, ¿sí? Y pecadores, son gente que los tienen en muy, muy, muy mal aspecto el judaísmo de esa época, porque un cobrador de impuestos es un sirviente de las familias romanas que viene a cobrarle a sus propios hermanos. ¿Ah? O sea, es como un buitre que se alimenta del... Y estos cobraban más para poderse quedar. Eso todo era. Entonces, los pecadores, quienes son
los cobradores de impuestos. O sea, este tipo de gente le está diciendo, imagínate así, ajá, esa es la connotación que tiene. Ellos se sienten heridos por sus palabras. Por eso les dije, van a morir en sus pecados, porque si no creen que yo soy, moriréis en vuestros pecados. O sea, lo enfatiza y lo enfatiza mucho. Luego continúa el texto y dice, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Yeshua les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, porque ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad, que huí de Elohim. Entonces, es la cuestión de la paternidad, también nos hemos tratado en muchos otros lugares, en donde es cierto, el ser hijo de no significa, bueno, no es, estamos hablando de hijo netamente biológico, sino de aquel que sigue las enseñanzas. Cuando la Torah le habla a Abraham, le dice, Hashem le dice, me darás a tu hijo único, ajá, pero no era tu hijo único, Isaac, ¿cómo sabe que es él? Porque tenemos que recordarlo, no es porque sea su hijo biológico, también Ismael está ahí. ¿Por qué no podría haber pensado que Ismael es? Porque hijo significa aquel que hace y sigue tu camino, sigue tus pasos, o sea, el que imita a su padre, el que emula los actos de su padre. Por eso le dice, si son hijos de Abraham, pues tienen que hacer las obras de Abraham, porque Abraham no era una persona como ustedes, que pecadores, que juzga que tiene un juicio que no es justo, y todas estas cosas que hemos visto, que les decía. En otra ocasión también les dice raza de víboras, son cosas que aprendió de su maestro. Rabbi Joshua le dijo raza de víboras o nido de víboras, porque su maestro, Rabenu Yohanan, el que le llaman el inmersor, también se los dijo así. Entonces era un hombre que había aprendido esa forma de expresarse. Ajá. ¿Qué buscaban con eso? No era, buscaban hacer mella en el corazón, en la mente de las personas, para que ellos hicieran teshuva, o sea, para que regresaran. Y dice, esto no lo hizo Abraham, sois de vuestro padre el diablo, o sea, ¿quién es su padre? El diablo, y quieren hacer las cosas de vuestro padre, que es homicida desde el principio, o sea, ustedes me quieren matar, eso indica que no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. Aquí nada tiene que ver con lo literal, eh, ya les hemos enseñado en muchas otras ocasiones, así que me lo saltaré por ahora. Bueno, después de ahí, sí, es aquí vamos. Y esto, por eso lo pusimos ahí, se cuestiona la autoridad de Rabbi Joshua en Jerusalén. Ajá. Bueno, está ganando mucha gente, está ganando seguidores. ¿Qué hacen los judíos? Bueno, y le enfrentan y le dice, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad? ¿Quién eres tú? ¿Por qué haces esto? ¿Quién te dio la autoridad? Ajá. ¿Cómo? ¿Para qué? Para desacreditarlo. ¿Sí? Hasta nuestros días, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, ¿y tú? ¿Quién eres? ¿Quién te hizo rabino? ¿Quién te permitió enseñar? Me lo han dicho, me han pedido a mí mis credenciales, es decir, que demuestre que en verdad lo soy. Ajá. Y yo dije, bueno, está bien, lo voy a hacer. Digo, pero pido también que ustedes, los que me están pidiendo, para que sea justo, los que me están pidiendo, presenten sus credenciales. Ajá. Y ya en el día de la reunión, porque me hicieron una reunión y todo eso, y me mostré mis credenciales y luego dije, bueno, ahora sí, me hacen el favor de mostrar lo propio, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? No mostraron. Uno de ellos sacó algo, pero realmente una validez no tiene. Están, por ejemplo, nosotros tenemos el permiso de gobernación aquí en México. Se tiene el permiso, ahí está, lo puedes consultar en internet, ahí está. Ellos no lo tienen. Entonces están en
en la clandestinidad. No pueden enseñar. No pueden tener una congregación porque están en la clandestinidad, lo están haciendo mal. Entonces vienen y me piden a mí las credenciales que el Señor no tiene. Es para desacreditar, justamente. Aquí lo hacen lo mismo, rabino. Pues, ¿quién te dio la autoridad? ¿Quién te hizo rabino? ¿Por qué haces esto? Y sabemos la respuesta. Dice la inversión que daba Rabino Yohanan, ¿de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Por qué? Porque Rabino Yohanan, es quien lo hace rabino, es el maestro o es el rabino de Yeshua. ¿Ah? Y le dice, si decimos del cielo, pues va a decir, pues él me dio la autoridad. Él es el que me hace rabino. Entonces va a decir, si Hashem, estas autoridades se la dieron del cielo y él me dio la autoridad, tengo autoridad. Entonces, si decimos de los hombres, ¿cómo si de los hombres? Si la gente sabe muy bien que él es un profeta, un rabino y aparte profeta, conocido por todo el pueblo, no hay nadie que le regateara eso a Yohanan. Ajá. Le dice, bueno, no es que, pues no sabemos. No saben, bueno, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Si ustedes no contestan, pues no les contesto yo también. Porque entonces ven ellos que este hombre no se sujeta a ellos. Los demás le tienen pleitesía y eso es lo que buscaban. Dicen en varias ocasiones, por ejemplo en Mateo, que los fariseos hacían que les gustaba que los llamaran rabí en las plazas, que les dieran los primeros lugares en las bodas y en los acontecimientos importantes, les brindaran pleitesía, que el respeto. Eso es lo que le gustaba. Ajá. Entonces, a este hombre que los exhibe, que les dice cosas muy duras. Lo de raza de víboras no es cualquier cosa. Lo de pecadores también, vimos que no es cualquier cosa. Los acusa de ser injustos, de quererlo matar, o sea, de ser homicidas, ¿sí? Imagínate que ande por ahí un político y alguien del pueblo acuse, estás coludido con los narcos, lo acusa de narco, pues entonces, y eres su credibilidad, es una gran ofensa. Pues más o menos así, es algo aquí que ellos sienten a su persona atacados. Y bueno, le están tratando de tender una trampa y él con sabiduría en este pasaje, vemos, les contesta, pues, no me van a contestar, pues no les contesto, ¿no? ¿Y qué iban a decir? Entonces, bueno, ya está todo el pueblo, estuvieran solos a lo mejor le contestan, pero está todo el pueblo, está viendo, están escuchando todos. Entonces, bueno, ya mejor lo dejan por la paz ahí, pero los enoja, les hace hervir la sangre. Y más, ¿cómo los enfrenta? Fíjense aquí. En la famosa comparación o parábola de los hijos, en esa famosa comparación, sabemos que un hombre que tenía dos hijos, llegándose el primero le dijo, hijo, vete a trabajar a la viña, y él respondió, no quiero, pero después se arrepintió y se fue. Primero se negó, se arrepintió y luego va. Llegándose el segundo, le dijo lo mismo y él respondió, o sea, ¿qué le dijo? Vete a mi viña, vete a trabajar a la viña. Y le dijo, voy, señor, pero no fue. Uno contesta afirmativamente y no va. Uno contesta negativamente, dice, no voy a ir, pero dice, se arrepiente y se va. Ajá. Entonces dice, porque vino Yohanan a vosotros en el camino de justicia y no creísteis en él, o sea, en el segundo hijo. El Yohanan es el segundo hijo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque sabían, a él lo tenían por profeta, lo tenían por maestro. ¿Ah? Entonces, ¿qué les anunciaba él? Arrepiéntanse.
Sí, porque ahí sí dice el texto, capítulo 3 de Matitiá, y el capítulo 3 nos dice, viendo a los fariseos y los y que venían hacia él, les dijo, que raza de víboras, ¿qué les ha enseñado a escapar de la ira venidera? Si en realidad quieren hacer, se arrepienten, hagan frutos que demuestren que se están arrepintiendo. ¿Ah? Mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él, ¿ah? Que es el primer hijo. El primer hijo que le dijo, no quiero. O sea, son estos publicanos y las rameras, o sea, los cobradores de impuestos y las prostitutas, porque Hashem les dijo, es como si les dijera, arrepiéntanse. Y no querían, pero al final se arrepintieron y creyeron. Y pero los fariseos que lo tenían por maestro, lo tenían por profeta, no le hicieron caso a sus palabras, no se arrepintieron. Y vosotros ni viéndolo os arrepentís después para creer en él. Ajá. Entonces, esta comparación, ¿para quién iba? ¿Le sirvió a los alumnos? Sí, sí le sirvió. ¿Pero contra quién iba? Contra los fariseos, contra los líderes. Entonces él está hablando y los alude en sus enseñanzas. Uy, los alude sin nombrarlos. Por ejemplo, aquí en México, en el Senado o en la Cámara de Diputados, se puede responder si la alusión lleva nombre. Si el expositor, el orador, está diciendo, es que, no sé, ¿no? Derecha y izquierda. Es que los de izquierda son unos ladrones, ¿no? Hicieron esto y aquello. ¿Ah? Entonces puede aludir a algo, pero como no mencionó su nombre, ellos no pueden pedir la palabra para hacer la réplica, para responder, porque es una alusión sin nombres. Y aquí también, o sea, ellos se sienten aludidos, saben que está hablando de él. No se van a levantar así, oye, ¿por qué estás hablando contra nosotros? Y bueno, la gente va a decir, algunos ni siquiera se habrán dado cuenta de que hablaba de los fariseos. Entonces, ¿para qué te enojas? Y ahorita vamos a ver, así dice el texto. ¿Ah? La comparación de los labradores malvados, o la parábola de los labradores malvados, que están en estas citas. Dice, oí la palabra, un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y cercó con vallado, cavó en un lugar, edificó una torre, se la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo del fruto, envió a sus siervos para labradores para recibir sus frutos. Finalmente, ya sabemos, les envía a uno y lo golpean, les envía a otro y le hacen toda clase de cosas. Pero dice, bueno, él razona diciendo, a mi hijo van a respetar y envía a su hijo. Entonces, finalmente les envía a su hijo pensando respetarán a mi hijo. Y lo prendieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con los labradores? Le responden. La gente, ¿qué le responde la gente? Está en esta comparación y le dicen, ¿quién es el padre de familia? Hashem. ¿Ah? ¿Cuál es la viña? Israel. ¿Ah? El valle y todo eso es importante, pero queremos más los personajes. Los labradores son los líderes fariseos, los líderes saduceos y o sea, la gente que está en el liderazgo de ese momento. ¿Ah? Que les envían siervos, son los profetas, los maltratan y los regresan. Y al final dice, les enviaré a mi hijo, o sea, el Mesías. ¿Pero qué hicieron? Dijeron, este es el hijo, ¿sabes qué? Si lo matamos, la herencia va a ser nuestra, ¿sí? Entonces lo prendieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Entonces dice, ¿qué va a hacer el Señor de la viña? O sea, ¿qué les va a hacer Hashem a estos líderes corruptos? Los está cachando de corruptos, de pecadores, de miopes espirituales. ¿Ah? Y les dice, le responde la gente, muy fácil, va a venir a los malos, destruirá atrozmente y le va a dar, arrendará, o sea, le rentará la viña a otros labradores que sí paguen sus frutos, que sean los frutos correctos. O sea, hasta el mismo pueblo dijo que a lo mejor muchos ni lo entendieron, ¿ah? O lo entendieron desde otra perspectiva. Y entonces, ¿qué va a hacerles? Hashem los va a destruir, les está diciendo. Así es, dice,
el Mesías asienta, y es otra comparación que les da en contra de ellos. Ya van dos, y con todo lo que le ha dicho, la piedra rechazada en estas citas aparece. Y sabemos muy bien que está utilizando la cita de Daily, con que desecharon los constructores, viene a ser la piedra angular. Bueno, dice, porque os digo que el reino de Elohim le será quitado. ¿Cuál es el reino? O sea, el reino de Dios es, sabemos muy bien, restaurar la monarquía de la línea davídica. Y será dada una nación para que produzca frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre todo quien ella caiga lo esparcirá como polvo. O sea, si tú, como labrador, te echas sobre la piedra, lo que vas a encontrar es que la piedra te destruya. Es decir, me aviento en contra de una piedra, como en el fútbol americano, que ven que tiran, no sé cómo, tacleo, que se llama. Bueno, algo así haz sin protección contra una piedra, te haces pedazos tú mismo. ¿Qué está diciendo? Si tratas de dañarme, Hashem te va a destruir, o sea, te vas a hacer daño tú mismo. Vean, o sea, con este tipo de cosas, es lo que le está diciendo. Si el que caiga sobre esta piedra, o sea, si ustedes se me vienen, se me abalanzan a mí, será hecho pedazos, te vas a hacer daño. Pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. O sea, y yo también puedo responder. O sea, imagínate qué le está diciendo, o sea, con una amenaza de ese calibre, y pues ellos, claro que se sintieron ofendidos. Al oír esas parábolas, así, escucha, al oír esa parábola, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Estaba aludiéndolos sin mencionar la palabra fariseos, sin mencionar la palabra saduceos, ni sacerdotes, ni líderes, ni nada por el estilo. Pero ya los estaba aludiendo. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud porque le tenían por profeta. Y dijeron, no, estaban hirviendo en ira. Pues lo vamos a agarrar, tenemos que agarrarlo. Pero cuando lo quieren agarrar, ven a todo el pueblo que lo tienen por profeta. Si lo intentamos agarrar, la gente se nos va a amotinar. Se van a venir en contra de nosotros. Podemos hasta salir mal nosotros. Podemos salir nosotros los muertos en lugar de... También los fariseos no son tontos, ni los sacerdotes. Entonces, pues, ahora, ira, envidia, ajá, causada por todos estos ataques y todo lo que dijo, todo lo que hemos visto, lo quieren matar. Pero no van a decir, es que nos hace enojar, es que nos afrenta, es que nos exhibe, es que nos derrota en los debates, es que la gente lo está siguiendo a él, es que lo están identificando con el Mesías. No le van a decir eso, que sus verdaderos pensamientos y sentimientos. Por eso dice Irmiyahu Naví, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? El corazón es perverso, ¿sí? Ellos no iban a decir, lo vamos a matar porque nos está haciendo, nos cae mal, lo odiamos, lo aborrecemos, no iban a decir eso. Entonces buscan, aparte de Shabbat, porque eso quedó ya muy sentado, que utilizaban el quebrantar el Shabbat como un pretexto para matarlo. Necesitamos otra más. No está funcionando lo de Shabbat. Que le decimos lo de Shabbat, nos viene y nos rebate. Y no le podemos contestar. Ajá. Dice, si ustedes circuncidan a uno en Shabbat, porque le están haciendo un bien a un niño. Porque no solamente el bien es físico, porque hay beneficios físicos de la circuncisión. Eso lo dice la medicina, está muy claro. También hay beneficio espiritual porque pasa a entrar al pacto. Estás beneficiando, estás haciéndole bien a un niño. ¿Por qué te enojas si yo le hice bien a un hombre adulto que estaba sufriendo años? ¿Cómo le vas a responder? Pues no le podían responder. Es por eso que buscan otra alternativa. Necesitamos otra que sea peor.
Algo que es una acusación que sea todavía más, que genere más polémica, que genere más enardecimiento en el pueblo que el quebrantar Shabbat. ¿Y cuál es? La respuesta: blasfemia. Hay que acusarlo por blasfemia y se aprovecharon de algunos de sus dichos. Aquí está. Después de hablar de lo del buen pastor y todo esto que está en Juan capítulo 10, el versículo 19 dice: se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. O sea, la degradación, el insulto, el descrédito. Todo eso lo manejaban ellos. Decían: está loco, no hay caso, tiene demonios. Esto ya lo habían manejado. ¿Se acuerdan que en otras sanidades dice: por causa de Belcebú, el príncipe de los demonios, saca demonios? Ningún judío, incluso los antimisioneros, no van a decirte: oye, ellos le llaman Yeshu, Yeshu no hacía milagros. No, dicen: claro que no. Dicen: hacía milagros, pero pues lo hacía por los demonios. Esa es la respuesta. O sea, no van a negar algo obvio que todos conocían, que hizo milagros. Ellos van a decir que el origen de los milagros es fuerzas de tu mano, es un shedim, lo que quieras. ¿Ah? Pero bueno, entonces había el descrédito ahí en ellos, los insultos: está loco, está fuera de sí. ¿Ah? ¿Por qué le hacen caso? Está loco. Dice, otro, es más o menos como el dicho que dice, bueno, estas no son palabras de endemoniado, decían otros. ¿Cómo va a estar endemoniado? Pues, ¿no estás viendo lo que enseña? Pues palabras de verdad. ¿Ah? ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Y había, ¿no? Ahí esa controversia. Bueno, en el versículo 30 al 36 está lo que queremos. O sea, yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yo y el Padre somos uno. Todos los judíos: vamos a apedrearlos. ¿Por qué? Y yo les dijo: os he mostrado muchas buenas obras que son de mi Padre. ¿Por cuál de las buenas obras me van a apedrear? Y ellos contestan: no, por ninguna buena obra, sino por blasfemia te vamos a apedrear. Tú mereces morir por blasfemo. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Espérame. Esta es, desgraciadamente, la acusación que hacen muchos alumnos el día de hoy. Porque dicen: es que Yeshua dijo: yo y el Padre somos uno, entonces ellos son uno y el mismo. Yeshua es divino, Yeshua es Hashem encarnado, y ese tipo de extravíos. Lo están acusando lo mismo que los fariseos que lo querían matar. Lo estás culpando de blasfemia, porque al ser hombre se hace Dios. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de nuestro santo maestro? Dice, Yeshua le respondió: ¿acaso no está escrito en la ley, o sea, en la Torah? Yo dije: sois dioses. Está citando un salmo. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios les llamó dioses, y la escritura no puede ser violada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije: soy el Hijo de Dios. Está diciendo: yo no me dije Dios, yo dije: soy el Hijo de Dios. Ajá. Entonces me dicen que tú te haces dioses. Si la Torah dice, le dice dioses, está el Salmo. Ajá. Y también el Salmo capítulo 8 dice: lo hiciste un poco menor a los dioses, o sea, y se traduce como ángeles. A los jueces le dice, a dioses no desnotar, o sea, no insultarás a los dioses, o sea, Elohim, pero se traduce como jueces para que no te confundas. Pero el original hebreo dice dioses, Elohim. ¿Ah? El término de Elohim se maneja para hombres, eso ya lo sabemos, para jueces, para personas poderosas y todo esto. ¿Sí? Aparte de ser Dios, entonces dice: oye, yo no me dije Dios.
Esa es la respuesta que deben tener, desgraciadamente, los alumnos que están diciendo que Él es divino, que Él es Hashem encarnado. Entonces, le estás acusando de ser blasfemo, de hacerse Dios. Él dijo, no, ¿cómo creas? Le dijo, ¿qué pretexto tan malo están haciendo los fariseos? Los fariseos buscaron un pretexto. Sabían que no se estaba proclamando Dios, pero el enardecimiento, y saben que cuando estamos enojados, cuando estamos llenos de ira, hacemos cosas, tonterías, vamos a llamarlo así, hacemos tonterías. Cuando uno actúa en el calor del momento, hace tonterías. Eso es algo que todo el mundo, no creo que eh, no conozca. Pues estos dicen, blasfemas. ¿Cómo crees que voy a blasfemar? La misma Torah les mandó dioses, les dijo dioses. Entonces, cuando yo dije, el Padre y yo somos uno, no es blasfemia. ¿Qué es? Yo me proclamé hijo de Dios. Y en la siguiente cita, más adelantito de ahí, unos versículos después, por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Yohanan, y se quedó allí y muchos vinieron a él. Nuevamente, el elemento de que lo siguen las multitudes, eso les enoja, eso no les gusta. Y ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, de que lo sigan. ¿Qué quieren ellos? Atención, que me sigan a mí, yo soy el bueno, nosotros somos los grandes, ¿por qué siguen a este? Nuevamente quisieron prenderlo, y muchos que vinieron a él decían, aunque Yohanan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Yohanan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. O sea, están diciendo, muchos que habían seguido a Yohanan ya seguían a Rabí Joshua, y le decían, es cierto, lo que dijo Yohanan se está cumpliendo, o sea, este es el verdadero, este es el bueno. Eso es algo que no van a soportar los fariseos. Entonces, envidia. Dijimos Marcos 15:10, Mateo 27:18, nos dice, porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Estamos hablando que cuando le entregan las autoridades romanas, ellos saben, dicen, saben que no lo entregan más que por envidia. Ajá. Ahora, pero ¿qué hace? O sea, ahí está, la envidia. Literal, así textual, ¿no? Dije, pues, Matitía va a decir algo importante, porque los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes. La multitud se dividía en dos, tres, principalmente en dos, pero vamos a hablar de tres. Una parte lo identificaba como el Mesías, o al menos como un profeta, como un maestro, o sea, había simpatizantes, que es lo que vamos a ver. Segundo, los que no simpatizaban con él. Estos decían, no, porque quebran de Shoah, no, porque, no sé, no simpatizaban con él, simplemente no. Y el tercero, no lo conocieron, muchos judíos, por sobre todo sobre los que venían de afuera, no había internet, no había ni celular ni nada, no se enteraban de las cosas que sucedían en Jerusalén tenían muy poco impacto. Ajá. Entonces, había gente que ni lo conocía. Esos 3 años. Entre los que quieren matarlo, ya dijimos que hay dos, se puede dividir en dos. Una parte de los que son judíos piadosos y que creen que tienen la obligación de entregarlo a las autoridades. Bueno, ellos los quieren matar ahí literalmente, pero al menos son judíos que sienten la obligación moral, religiosa de entregarlo para que sea juzgado, al menos. Y otros, ajá, que con toda desfachatez, ¿sí? Lo quieren quitar de en medio, ajá, porque se sienten afrentados, exhibidos, derrotados,
aludidos, insultados, injuriados por el Mesías. O sea, todo ese tipo de cosas, ahí está. Estos que quieren matarlo van a persuadir al pueblo. El pueblo dijimos que habían tres. ¿A quiénes más fácil convencieron? A los que no simpatizaban con él. Ajá. A los que no lo conocían, si le dicen, este rompe Shabbat, este es un blasfemo que se hace Dios. Ajá. Y también lo van a acusar de querer destruir el templo, entre otras cosas que vamos a ver. Entonces decían, no lo conozco, pero si todo el mundo está diciendo que en verdad sí, esto es un problema hasta nuestros días. Ajá, que trataron de linchar a una persona ahí que porque dijeron que era ladrón. La mayoría de gente no supo, no vio, pero como todos dijeron enardecidos que era ladrón, entonces se le estaba linchando. Y a lo mejor ni siquiera era él, y el ladrón se escapó y agarraron a otro, a un despistado por ahí que estaba en mal lugar, en mal momento. ¿Sí? Y eso es lo que estaba así aquí. Estos vamos a persuadir a la gente. Ahí enviaron a los suyos para ir haciendo, sembrando esa semilla, a que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Yeshua. O sea, eso es lo que les persuadieron. Y Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Yeshua, llamado el Mesías? Todos dijeron, que sea crucificado. Todo el pueblo dijo, que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, el enardecimiento es como una pólvora. Hay un pequeño grupo y aquellos instigadores, aquellos que empezaron a persuadir, empezó a crecer y ya todo el pueblo empezó. Pero muchos la mayoría del pueblo no lo conocían o no eran simpatizantes y algunos eran simpatizantes. Entonces, realmente el pueblo no fue culpable, el pueblo se le llevó con esto, entre la confusión, se pidió que se ejecutara. Entonces, vean, vamos a ver un poco sobre el complot. ¿Por qué hacen un complot en contra del Mesías? Ya vimos sus verdaderos sentimientos que ellos tenían y por qué causa lo quieren matar. Hay algunos que dijimos, hay judíos que creen que es una obligación religiosa y moral entregarlo porque creen que está haciendo algo incorrecto, como que matar Shabbat y ser un blasfemo. Pero bueno, aquí hay más verdad todavía. Dice el capítulo 22, versículo 1 y 2. Se acercaba la fiesta de los panes y levadura, o sea, Pesaj, llamada Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Yeshua, pues temían al pueblo. ¿A qué le temían? Estaban buscando cómo matarle. Lo acusamos de romper el Shabbat, se nos fue. Lo acusamos de blasfemia, se nos fue. O sea, le hemos acusado de dos cosas impensables en el judaísmo. Son barbaridades. Sobre todo la de la blasfemia. Si no funcionó la blasfemia, ¿qué más hacemos? Necesitamos acabar con él, quitarlo de en medio. Si ya lo hemos acusado de esto, ¿de qué más lo vamos a acusar? ¿Y por qué temían al pueblo? Matitia lo dice. Y decían, y tramaron entre ellos prender a Yeshua con engaño y matarle. Más engaño para poder matarle. Pero decían, no durante la fiesta, porque es Pesaj. Ahora estamos en otra fiesta de peregrinaje, ya pasamos su coto, también nos le quisieron matar, y ahí lo acusaron de blasfemia y todo esto. Ahora en Pesaj, dicen, no durante Pesaj, ¿por qué? Porque hay mucha gente, y se puede amotinar, o sea, se puede revelar, puede defenderlo a él. Eso es lo que temían. Y de hecho, no solamente van a querer matarlo a él,
según, aquí tenemos la cita, está en negritas por acá. Ajá. Yohanan capítulo 12, del versículo 9 al 11, nos dice que los judíos querían matar a el llamado Lázaro. ¿Por qué? Porque resucitó. Y la gente venía y le conocía, ¿eres tú? Y se eres tú, Lázaro, ya te habíamos visto muerto, pero estás vivo. ¿Cómo negamos eso? Hay mucha gente, dice el texto, que creía en Rabí Joshua porque veía a Lázaro que estaba vivo. Lo habíamos visto muerto, lo habíamos enterrado, su cuerpo ya estaba descompuesto, pero está aquí vivo. Entonces querían también matarlo a él. ¿Por qué? Porque era una pieza que les estorbaba también. Si era algo que llevaba más adeptos a Rabí Joshua, si era algo, un testimonio viviente de cómo Hashem respaldaba al Mesías. Entonces dicen, no, tenemos que quitarlo. Y dice, muchos de los judíos que habían venido a casa de Miriam, viendo lo que habían hecho, o sea, viendo lo que habían hecho, la resurrección de Eleazar, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a donde los fariseos y les contaron lo que había hecho Yeshua. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y decían, ¿qué haremos? Porque este hombre realiza muchas señales, nos preocupan sus milagros. Porque si bien es cierto que Yohanan, profeta, y rabino, no hizo tantas señales, este sí los hace. Si le dejamos que siga, todos van a creer en él. Escucha esto es sorprendente. No solamente la envidia de que, ¿por qué se van tras de él? Es lo que les preocupa a los sacerdotes que manejaban y dice, van a creer en él, van a venir los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, es cierto que les enoja que los exhiba, que los insulte, que los aluda, que los enfrente, que no se sujete a ellos, que los acuse de no ser justos, de pecadores, los tilde de hijos del diablo, les diga cosas como esas, ciegos, guías de ciegos, no sé, todo eso, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Si les enoja eso, sí es cierto. Pero ¿qué es a lo que más temen? Que hay mucha gente que está yendo tras de él, que lo identifica como el Mesías. Dijimos, el Mesías, rey de Israel, donde no cabe el César. ¿Qué va a hacer el imperio romano cuando todo el pueblo se levante? Van a venir a hacer guerra, van a matar a los judíos y van a destruir el templo. Su miedo se convirtió en realidad unos años después. Bajo el comando de Bar Kokhba, el pueblo se levantó en armas y sabemos que finalmente sucumbió Jerusalén, mataron muchos judíos y destruyeron el Sagrado Templo. Entonces, ese es el motivo de esa confabulación. El temor, si esto no lo ven como malvado, al menos es maquiavélico. Cuando decimos maquiavélico, decimos, queremos decir que es ese pensamiento de el fin justifica los medios. Porque dice así, Caifás, uno de ellos que era sumo sacerdote de aquel año, les dijo, ustedes no saben nada. Si caen en cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Aquí muchos, desgraciadamente, ya dimos una lección entera de este versículo. Muchos dicen, ya ves, o sea, él era sacerdote y profetizó que tenía que morir uno por toda la nación. No, pero el contexto no está hablando de la muerte vicaria, no está diciendo que un hombre puede, con su muerte, pagar por los pecados de todo el pueblo. Está diciendo, ustedes no lo entienden bien, nos conviene que muera uno a que sea destruida toda la nación. Hay que matarlo, en otras palabras.
Le están siguiendo mucha gente. Si seguimos así, mucha gente le está siguiendo, ajá, van a venir los romanos y nos van a destruir el lugar sagrado y nos van a destruir esta nación. Mejor cuello a él, lo vamos a matar, así se acaba. Dice un dicho por acá, dice, muerto el perro se acabó la rabia. Entonces, ¿qué más? Ok, esos son lo que planea. Y vean lo que se le acusa ante Pilato. Vemos que ellos querían matarlo, pero no se pudo, aunque lo culparon sobre todo, de romper el Shabbat, de no hacer caso a los Jajamim, también es una cosa, y de blasfemia. Ajá. Lo acusaron de eso y no pudieron matarlo. Bueno, ahora lo van a entregar ante Pilato, pero cuáles son las acusaciones? En Lucas 22:5 dice, pero ellos insistían diciendo, él alborota al pueblo engañando por toda Judea, comenzando de Galilea hasta aquí. Alborota al pueblo. Le están diciendo a Pilato, ¿sabe? Este es un alborotador. Este es uno que está tratando de que el pueblo se levante y se rebele en contra de Roma. Lo hace por todas las partes y de hecho comenzó en Galilea. ¿Qué había sucedido en Galilea? Esto es algo importante, esta parte donde dice, hace énfasis que empezó en Galilea, eso es importante, ahorita lo vamos a ver. Entonces, toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Yeshua ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que este hombre pervierte a nuestra nación. O sea, ¿cuál es la acusación? Está levantando a la gente en contra de Roma. ¿Ah? Prohibiendo pagar el impuesto a César. ¿Ah? Pilato, como bien dijo el profesor Harold, no le importa cosas religiosas. Que rompe Shabbat, ¿y eso a mí qué? Va a decir Pilato. ¿Qué es un blasfemo se hace Dios? ¿Eso a mí qué? Es más, el emperador es Dios o hijo de Dios. Son dioses mismos. ¿Qué tiene? Ah, pero cuando le dicen, anda alborotando al pueblo para que se amotine, él impide, quiere que no paguen impuestos al César. Ah, entonces sí. Ah, no, eso sí me interesa, sí me corresponde. Como que está tramando una insurrección y aparte no quiere pagar impuestos. Y diciéndose que él mismo es el Mesías, un rey. O sea, Mesías es igual a rey. Recordemos que dice, ¿quién eres, quién eres tú? Tú eres el Mesías, el rey de Israel, Yohanan capítulo 1. Pero el asunto, Mesías es igual a rey. Ajá. Entonces dice, anda levantando a la gente para que se rebele en contra de César, no va a pagar impuestos, ¿eh? Se va a amotinar y él se va a instalar como rey. Uf, traición al Estado. ¿Ah? Él quiere dar un golpe de Estado. Eso es lo que le está diciendo, se quiere rebelar. Esas son las acusaciones. Vamos a ver, en Hechos capítulo 5, versículo 36 y 37 nos dice lo siguiente. Porque hace algún tiempo se levantó Teudas, ¿ah? Que pretendía ser alguien y que reunió a su alrededor unos 400 hombres. Fue muerto y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron de nada. Después de esto, en los días del empadronamiento se levantó un Judas, un Judá el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También pereció y todos los que habían seguido se dispersaron. ¿Qué es lo importante? Ya se habían levantado. O sea, Rabí Joshua no era el primero que se le acusaba de esto. Y de hecho, Roma hacía crucifixiones masivas para hacer como escarmiento, como una prueba para que nadie se levantara en contra de Roma. Ajá. Entonces, miren, Teudas se levantó y ¿cuántas personas le seguían? Dice el texto. 400 personas. Ajá. Lo estás viendo, son 400 personas.
No, no eran miles como a Rabí Joshua. No, perdón, no eran miles. En una ocasión dice el texto que alimentó a 5.000 personas y en otra ocasión alimentó a 4.000 personas sin contar mujeres, sin contar niños. O sea, puros hombres, aproximadamente 5.000 personas. ¿Quién era más una amenaza? ¿Un Teudas con 400 hombres? Y aún así vino Roma, los mataron y así o sea, muerto el pastor, las ovejas se dispersan. Eso es lo que está diciendo Rabí Joshua, o sea, van a atentar contra mí porque así van a hacer que los seguidores se dispersen. Después de esto, dice que en el empadronamiento, ahorita vamos a hablar de Yehudá el Galileo. Bueno, también dejó que pereció y todos los que le habían seguido se dispersaron. Bueno, en 13:1 de Hillel dice, en aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron de los galileos cuya sangre se había mezclado Pilato con la de los sacrificios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si dice que mismo Pilato había mezclado su sangre con la de los sacrificios. Pero ¿a qué se refiere? Eso lo dice Rabí Joshua. El personaje citado en Hechos 5:37, que se declaró rebelde y fue vencido cuando el censo de Quirino, hacia el año 3 o 4, o antes del Mesías, al morir Herodes en el año 4, conquistó la fortaleza de Séforis e incendió una revuelta que le costó la vida con todos sus seguidores. Judas el Galileo. Ajá. Entonces se revela, ¿sí? Contra justamente en el censo, ¿ah? Bueno, ya cuando perecieron, justamente estuvieron en Séforis, no muy lejos de la aldea de Netzaret. Entonces, y ahí, bueno, murieron todos. De él se derivó el partido de los celotes o fanáticos defensores de una teocracia liberadora de los romanos, y con él surgieron algunos sicarios y asesinos. Esto lo dice Pedro Chico González, su diccionario, ahí está de donde lo hemos sacado. Pero es importante este hombre, porque según Flavio Josefo dice, la cuarta secta filosófica tuvo como autor a Judas el Galileo, es del que estamos hablando, el Judas el Galileo. Sus sectarios concuerdan en general con la doctrina de los fariseos, o sea, son afines a los fariseos, pero sienten un invencible amor por la libertad, ya que juzgan que Dios es el único Rey y Señor. Los más extraordinarias variedades de muertes, los suplicios de sus familiares y amigos les dejan indiferentes, con tal de no tener que designar con el nombre del dueño a ningún hombre. ¿Ah? Los celotes que inician con Judá el Galileo, estos están de acuerdo con los fariseos, pero ¿qué hacen? Dicen, no hay otro rey y no hay otro señor más que Hashem. ¿Ah? Y en los celotes decían que solamente hay un Dios verdadero, o sea, el rey de Israel, y se negaban a pagar los impuestos a los romanos. Ellos decían, ¿qué? ¿Quieres que tenemos impuestos porque vivimos en la tierra? ¿Estás loco? La tierra es de Hashem, como dice la Torá. Nosotros somos, dice, porque dice, ustedes son extranjeros para mí, dice la Torá, así dice Hashem. Entonces, la tierra de Israel es de Hashem, no existe otro rey. No eso del César, olvídalo, nosotros no queremos nada. Esta tierra pertenece a Hashem, no vamos a pagarte ni un peso. Bueno, en ese tiempo no había estas monedas, ¿no? Pero no pensaban pagarle. Por eso es que cuando le dicen al Pilato, le dicen, oye, ¿sabes qué? Desde Galilea, su origen es Galileo, porque Yehudá el Galileo. ¿Y qué no quería hacer también pagar impuestos? También lo acusan de no querer pagar impuestos.
Ajá. Los galileos son frecuentemente mencionados por Josefo como el pueblo más turbulento y sedicioso. O sea, ¿de dónde vienes? De Galilea. Ah, seguramente es guerrillero, sedicioso, algún asesino, algún maleante, o sea, reconocido por todos, estando en todas las ocasiones dispuestos a perturbar la autoridad romana. O sea, ¿en contra de qué están? De la autoridad romana. Por eso precisamente le dicen, hey, este viene perturbando y amotinando a todos, pervertiendo a la nación y viene de Galilea. Es importantísimo saber eso. No está claro a qué evento se refieren, es el tesoro bíblico del conocimiento, entonces viene de origen cristiano este comentario. Refiere a nuestro Santo Señor, pero es probable que fuera seguidores de Judas el Galileo, que se oponía a pagar el tributo a César y a someterse al gobierno romano. Llegando un grupo de ellos a Jerusalén durante una de las grandes fiestas o presentando sus oblaciones en el atrio del templo, Pilato traicioneramente envió una campaña de soldados que los mataron y mezcló en ese momento su sangre con la sangre de los sacrificios. Ahí está, este es el verdadero Pilato. También lo tuvimos, el mismo Rabbi Joshua dijo, Pilato, Pilato no es el que nos pintan ahí, que quería salvarlo a toda costa, para nada. Pilato es, según las fuentes históricas, todos dicen, Pilato era un hombre que no se tentaba el corazón, pero ni en lo más mínimo. ¿Ah? Entonces, esta persona aquí que tenemos de Judas del Galileo va a ser importante porque hace un precedente de que en Galilea. ¿Y qué más? O sea, vemos que Rabí Joshua lo están acusando de eso, pero dice antigüedades judías. Ahorita vamos a regresar. Algunos judíos creyeron que el ejército de Dios había perecido, bueno, antes de eso, antes de ir a lo siguiente, Rabí Joshua sigue los pasos de su maestro. ¿Cómo murió su maestro? Vamos a ver. ¿Y por qué razón murió su maestro? Estamos hablando de Rabeno Yohanan. Algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo él con digno castigo por haber muerto a Yohanan, llamado el inmersor. Sin embargo, Herodes, temeroso de que su gran autoridad indujera a sus súbditos a rebelarse, puesto el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos, consideró más seguro, antes de que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio. De lo contrario, quizá tendría que arrepentirse más tarde y se produjeron algunas conjuraciones. Es así como por estas sospechas Herodes de Herodes fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maqueda. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué mataron a Yohanan, a Rabeno Yohanan, el llamado inmersor? Porque Herodes temía que, como lo seguían mucho y lo tenían como un verdadero profeta, lo tenían como un verdadero rabino, si él les decía, ¿saben que vamos a levantarnos en armas? Lo seguían sin importar qué. Entonces se van a levantar en armas. ¿Para qué le buscamos? O sea, lo matamos y ya. Y así lo hizo, lo mató y creyó haber acabado con los seguidores de Rabbi Yohanan, pero no fue así. Uno de ellos fue Rabbi Joshua. Ahora, entonces, vemos que aquí puse nada más unas citas, Hillel, Meir, Matitía y Yohanan, en los cuatro que son pues, los más seguidos, llamados canónicos. Se ve que a Rabbi Joshua lo siguen multitudes y lo de la paga de impuestos es importante. Muchos dicen es que Rabbi Joshua, que si estaba o no estaba de acuerdo acerca de dar el impuesto. Vea nuestro comentario de Otsari, lo tenemos ya ahí muy, en Otsari tenemos eso del pago de impuestos explicado, pero haciendo un poquito, le dicen, oye, vamos a dar al César impuestos, ¿sí o no? Lo quieren hacer caer en una trampa. Ajá. Vamos a ver. Y ahí también lo dice Antonio Piñero, por ejemplo, una gran respuesta. No dice sí,
no dice no directamente, pero sí alude a que le dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Por eso pidió una moneda y dice, esta moneda es del César, bueno, dásela, es del César. ¿Y de qué es de Dios? La tierra. Así está escrito. Entonces, en la cuestión del tributo, tenían cómo acusarlo porque Rabí Joshua también está viendo la situación y ve el peligro y hace una magnífica respuesta. Ajá, alude una respuesta, pero no dice claramente sí, no dice claramente no. Ajá. Este, ahora, Yohanan capítulo 6 dice, la gente entonces al ver la señal que Joshua había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo, porque por lo que Yeshua, dándose cuenta de que que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte él solo, y entonces él, de hecho, Rabbi Joshua está compartiendo del reino. De lo que más habla, y vean ese video, por favor, esta clase ya la tenemos grabada, demostramos con todas las citas donde él vino a compartir acerca del reino. Esa es la buena noticia. El reino se ha acercado, pues, se puede implantar. En ese reino no cabe Roma. En ese reino no existe César. En ese reino no hay autoridades como Pilatos, no hay tetrarca como Herodes. En ese reino no se paga impuesto. En ese reino, en pocas palabras, fuera todos gentiles. Aquí solamente gobierna Hashem y se gobierna a través de su Torah. Punto. Ajá. ¿Y cómo lo vamos a tomar este reino? Dice, a través de una guerra. Ajá. No está hablando que realmente todos iban a tomar las espadas, no. Estaban pensando que sucedería algo como en el tiempo de los macabeos. Ese es también un poco de contexto. En el tiempo de los macabeos, el más grande ejército, ajá, los muchos, los poderosos, como decimos en Anisim, la bendición que se hace en esos días, decimos que tú entregaste a débiles, a fuertes en manos de débiles, o sea, el mayor ejército el mejor ejército de ese tiempo de la humanidad, contra unos pobres judíos que ni armas tenían, la mayoría no tenía armas y tenía armas todas oxidadas, en malas condiciones, sin armaduras, que eran en su mayoría campesinos, no gente formada para la guerra como los soldados de las naciones gentiles. Entonces, y Hashem les dio la victoria. Ajá. Eso es lo que esperaba Rabbi Joshua. Y de hecho dice en Lucas 22:36, dice, y les dijo, por ahora, el que tenga una bolsa, que le lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. O sea, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, tenemos que estar preparados. No es nada más de que Hashem va a imponer su reino aquí. Vamos a tener que hacer nuestra parte. Eso es muy claro en todas las escrituras. Hay una parte que hace Hashem y la otra, una parte que la hacemos nosotros y la otra la pone Hashem. Esto es así. Y ellos sabían que de alguna manera ellos tendrían que levantarse en armas y Hashem haría milagros. Y por eso dice que deja tu arma en este momento. ¿Crees que no puedo pedir a mi padre una legión, creo que dice, de ángeles y que ellos luchan? Sí, por supuesto. ¿Y qué le dice a Pilatos? Dice, si mis súbditos hubieran luchado para que yo no hubiera sido. Entonces, si había ahí un elemento de lucha y por eso les pide que vendan su manto para que tengan una espada. Y de hecho, todos ellos viajaban con espadas. Entonces Yoshua dice, vuelve tu espada a tu sitio. O sea, los discípulos tenían espadas porque se los había ordenado. Imagínate, en pocas palabras, estás con un rabino que se dice el rey, o que la gente lo identifica, le dice rey de Israel, que viene compartiendo y anunciando un reino donde Hashem gobierna a los judíos a través de un descendiente de David, donde no cabe Roma, donde no hay César, donde no hay, o sea, donde los corren en pocas palabras, donde no se paga impuestos ni nada y se aplica la ley de la Torah. Eso
en 5.000, 6.000 personas que lo están siguiendo y todas armadas, al menos la mayoría armados. Si a 400 no les tuvo piedad, ajá, si a unos cuantos de los celotes los fueron y los mataron junto con sus sacrificios porque aprovecharon, dicen, estos no están dedicados a lo otro, van a ir a adorar a su templo, ellos totalmente distraídos, por ahí llegan y los matan. ¿Qué van a hacer con el líder de un movimiento enorme? Mucha gente que daría la vida por él, haría él dijera, o sea, seguiría sus instrucciones y está compartiendo un reino donde no existe el César. Pues es una amenaza para el pueblo romano, o sea, pues, lo ven como lo ven, una amenaza. Entonces, por eso lo mata. Si me permiten hacer a manera de resumen, con esta pregunta, entonces, ¿quién lo mató? En Taslonikin Aleph nos dice, porque también vosotros padecéis los mismos sufrimientos a manos de nuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto a nuestro Señor como a los profetas y a nosotros nos expulsaron. No agradan. Ok, entonces dicen, ¿quién? Los compatriotas, o sea, hubo judíos mezclados aquí. La cúpula judía, o sea, solo un pequeño grupo de líderes, o sea, sacerdotes y fariseos, en su mayoría sacerdotes, porque realmente tenían ahí la potestad. Hay una cúpula judía que por los motivos expuestos, los motivos internos, la envidia, la ira, el que se sentían afectados, el que les acusaba de ciegos, de pecadores, les decía víboras, nido de víboras, les decía hijos del diablo, malhechores, asesinos, en las estas, y que les amenazó, dice, esta piedra, si ustedes caen sobre ella, se van a hacer pedazos, pero si yo les caigo, o sea, con todo esto, esto es lo que les hacía hervir y la sangre a ellos. Ajá. Pero buscaron un pretexto. ¿Cuáles fueron los pretextos? Y acusarlo de quebrantar el Shabbat, de no seguir a los sabios, de blasfemia. Como nada de eso funcionó, entonces vienen y lo acusan de alborotar el pueblo y de tramar una insurrección que era en parte cierto, porque todos sus alumnos, todos o al menos la mayoría, viajaba armados y bajo su propia orden compraron armas. Ajá. Pero el momento no fue el preciso, por eso él dijo que guardaran las armas en ese momento. Lo acusan de no querer pagar el impuesto, lo que también es cierto en aquel pasaje donde se le habla sobre el impuesto y él dice, den a Hashem lo que es de Hashem, que es de Hashem, tanto el hombre como la tierra. Estas monedas no es de Hashem, déselo al César. Denle a César lo que es de César y a Hashem lo que es de Hashem. ¿Ah? Y lo acusan de hacerse el Mesías, de hacerse rey. ¿Ah? Y 3 acusaciones. Esta de hacerse el Mesías, él no dijo directamente que lo era, aludió ciertamente, pero lo que más decían eran los que le seguían. Y incluso vimos que lo querían convertir a la fuerza en rey, pero él se retiró. ¿Por qué circunstancia? No es nuestro tema en este momento de aclararlo, en algún otro momento lo haremos. Estas 3 acusaciones fueron las que la hicieron ante las autoridades romanas, por eso se le arrestó y con esas acusaciones los romanos lo ejecutaron porque veían un peligro en él. O sea, no estaban viendo que, si hubieran visto que era un simple maestro que pacífico y todo eso, a veces no lo hubieran ejecutado.
pero en serio lo ven como un peligro muy seguido, todos armados, y dispuestos a seguir sus palabras, que predicaban un reino donde no entra el César. Es por eso que muere, es por eso que los líderes judíos llegaron a confabular, a hacer un complot y tratarlo de quitar de en medio. Bueno, pues con esto estamos terminando la exposición. Espero que haya sido entendible, que me hayas sabido expresar, que los argumentos que se hayan entendido. Si alguno tiene alguna duda todavía, bueno, pues nos puede escribir, hay una pregunta en los diferentes grupos y estaremos contestando la verdad. Y si lo amerita, haremos una clase para contestarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso los dejo. Yo me despido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, entonces nos vemos en la siguiente emisión.